Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La crítica de textos literarios es un trabajo arduo, es un trabajo a fondo que nos ayuda a reconstruir lo que hay detrás de todas estas obras literarias, poemas, novelas, cuentos, en fin. Un grupo de especialistas, de investigadores, no solo del Colegio de San Luis, sino de otras instituciones importantes, se van a dar cita del 12 al 14 de octubre en un evento del cual el Colegio de San Luis es protagonista, está aquí organizando y se llama justamente Primer Congreso de Crítica Textual, la literatura mexicana en sus fuentes. Hemos invitado al doctor Fernando Morales para que nos explique un poco de qué va, quiénes van a estar, qué temas se van a abordar y seguramente se va usted a entretener porque nos va a explicar así muy con peras y manzanas, de manera muy ligera y muy entendible, qué es esta crítica de textos, para qué sirve en la crítica literaria y bueno, pues en realidad para entender el mundo de los autores, de la literatura y muchas cosas más. Así que le invitamos para que se quede con nosotros en este programa. Bienvenidos, comenzamos. El Colegio de San Luis organiza el primer Congreso de Crítica Textual, la literatura mexicana desde sus fuentes, a través del programa de estudios literarios. Este evento es coordinado por el doctor Fernando Morales, donde se contará con la presencia de invitados expertos en el tema, de diferentes instituciones académicas de reconocido prestigio nacional e internacional. El primer Congreso de Crítica Textual se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre del 2022 en el aula magna del Colsan. Se reunirán especialistas para analizar y discutir diferentes temáticas relacionadas a la crítica textual que se ocupa de la identificación de variantes textuales en manuscritos o libros impresos. A partir de ello, el crítico textual trata de reconstruir el texto original lo más cerca posible. El objetivo del trabajo del crítico textual es una mejor comprensión de la creación y transmisión histórica de las obras y suelen publicarse o darse a conocer a través de una edición crítica, que contiene un texto de estudio académico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Voy a saludar a alguien que me cae muy bien porque siempre nos hace reír mucho. Yo espero que el tema de hoy también nos ayuda a traducirlo de una manera bien ligera para todos ustedes, porque la verdad es que es interesante. Ya vamos a ir preguntándole y a ver si no lo metemos en aprietos, pero nos viene a presentar un evento importante aquí en el Colegio de San Luis que se va a llevar a cabo en octubre. Primer Congreso de Crítica Textual, la literatura mexicana en sus fuentes, del 12 al 14 de octubre. Doctor Fernando Morales, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Lidia. Qué gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. A ver si no me gana la risa. No, no es cierto. Bueno, vamos a platicar. Este primer Congreso de Crítica Textual. Primero explícanos qué es la crítica textual. A ver, espérenme tantito. A ver, hazlo. Déjenme decirles el contexto que el doctor, eso me faltó decirles, que el doctor, como ustedes ya saben o recordarán en otros programas, es investigador del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Dicho esto, ahora sí explícanos qué es esto de la crítica de textos. Pues justamente una de las cosas que platicaba previamente con Lidia es que esta es una temática, digamos que es de las más complejas, las cosas más complicadas que hacemos aquí en estudios literarios y por eso me parece que es importante ver de qué manera podemos hacerlo como más sencillo, ¿no? Para entender, ¿no? Cuáles son la importancia de la crítica textual para quienes somos lectores especializados, pero también para quienes se acercan por primera vez a la literatura, ¿no? Se me ocurre tal vez un ejemplo, a lo mejor por ahí es por donde podamos entrar porque puede ser como más visual. Imagínate tú alguno de los edificios del centro histórico. Pensemos por ejemplo en la catedral de San Luis. Sabemos que la catedral de San Luis tiene varios momentos en los cuales se construyó, en los cuales le pusieron las torres. Hubo un momento particularmente, yo creo que es de las cosas que más nos llama la atención aquí, que había 12 apóstoles, si mal no recuerdo, en la fachada, que eran de cantera rosa,
y por ahí del siglo XIX al arzobispo Montes de Oca, si mal no recuerdo, se le ocurrió la brillante idea de ponerle los 12 apóstoles, pero de mármol de Carrara, y entonces esos 12 apóstoles que estaban ahí de cantera, aparecieron más adelante y están, si mal no recuerdo, alrededor de los muros laterales. Una obra arquitectónica, en este caso, tiene diferentes momentos en los cuales se va construyendo. Una obra literaria pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros pensamos por primera vez en una obra literaria, en una novela, la que quieras, ahorita si quieres vemos algunos ejemplos en específico, pensamos en un autor que tiene diversas campañas de escritura, les llamamos. ¿Como ¿Qué son diferentes estas? momentos? Diferentes momentos, exactamente, ¿no? O sea, a lo mejor el día de hoy se les ocurrió que podía escribir de un solo tirón la mitad de una novela, y tiene unas notas, y tiene un esquema, tiene cosas que le van llevando la posibilidad de decir, ah, bueno, este es como la narrativa, ¿no? Este es como la historia que yo quiero contar. Pero se le atraviesa el trabajo normal, ¿no? O sea, porque también somos periodistas, porque también hacemos crítica, Porque porque tienen también que hay que hacer comer, ensayo. tienen que criar hijos, o etcétera. Exactamente. Y ese proyecto se quedó guardado en algún momento y como 6 meses después dice, ah, mira, fíjate que sí, que quiero seguir en esto, ¿no? Pero esta idea ya no me gustó, a lo mejor este personaje ya no quiero que se llame de esta manera, quiero que se llame de otra. Y con el paso del tiempo, finalmente, en esas campañas de escritura, ese retomarlo constantemente, da por resultado una obra literaria. Una novela, una poesía, una antología de poemas, múltiples fórmulas, ¿no? Nosotros como críticos literarios, lo que hacemos justamente es buscar de qué manera podemos acceder a esas diversas campañas de escritura para poder explicar a grandes rasgos o de forma más específica en qué momento de estas campañas el autor decidió que su personaje se llamaba de una manera diferente. O fuera el villano, o se convirtiera en otra Exactamente, cosa. ¿no? O sea, de qué manera el personaje tenía un carácter y después decidió que siempre no, que mejor lo iba a convertir en alguien mejor, en una persona nueva, o etcétera. Y entonces esas explicaciones de cómo se fue construyendo la obra literaria es un poco lo que hacemos en crítica textual. Ah, muy bien. Me parece muy interesante. ¿Cómo se va trabajando este proceso? Esa es también la complejidad, justamente. Si nosotros pensamos tendría que empezar por decir que la literatura tiene diferentes formas. Pensemos nosotros en un texto medieval, que a lo mejor es difícil que lo podamos entender, ¿no? Porque está como muy lejano en nuestro tiempo. El Cid o el Cantar de Roldán, el que tú quieras, ¿no? Son textos que seguramente en la secundaria nos obligaron a leer, y por supuesto cuando estábamos en la secundaria, esto ya lo hemos platicado en otro momento, no le entendimos absolutamente nada porque están en un español del siglo XII, o porque están en un francés que evidentemente además no hablamos porque está todavía más lejano para nosotros. Y que además fueron escritos en ese contexto del siglo XII. No había iPad, no había internet. No había absolutamente nada, ¿no? Pero algo que se nos olvida, por ejemplo, a quienes enseñamos literatura, es que antes de que fueran textos escritos, estos eran textos que se hablaban, que se cantaban, se llaman por eso cantares de gesta. Hay múltiples versiones de esos cantares de gesta. ¿Por qué? Porque así como te lo aprendiste tú, Lidia, me lo pude haber aprendido yo en otro lugar, en otro momento completamente diferente, y tenemos diversas versiones entonces del Cid. Cuando finalmente en el siglo XII a Pere Abad se le ocurrió la brillante idea de escribirlo, de transcribir los múltiples cantos, ¿no? Tuvimos entonces una versión que apareció en Burgos. De esa versión alguien copió en Sevilla, en otro lugar, ¿no? En la península ibérica. Pero en ese copiar ir y venir, a lo mejor Lidia, que lo escribió, ya le movió una palabra. Exacto. Ya le movieron una palabra, ya le cambiaron un nombre, ya cambiaron una locación, etcétera. Para nosotros como críticos literarios, quienes se dedican al mundo medieval, por ejemplo, lo que tienen que hacer es revisar esas diversas versiones y establecer cuáles son las variantes entre cada una de ellas. O sea, van comparando, es que acá te dice que estaba en el río, pero acá te dice que no, que estaba en la batalla, ¿un poco eso? Exactamente. Y en esa comparación de versiones, el editor crítico lo que hace es tomar
la decisión que le parece más adecuada en función de cuál es el origen o cuál es la primera versión en todo caso, y sobre esa versión intentar fijar de todo ese aparato de variantes cuál es la que considera que se adecua mejor al contexto histórico del texto con el que está trabajando. Un ejemplo a lo mejor más cercano, y perdón por la trivialización tal vez, el himno nacional mexicano. Entender un poco en qué momento estaba el autor, orgullosamente potosino, siempre decimos, no, ¿verdad? En qué momento estaba, cuál era su situación a lo mejor económica. Dicen que lo encerró su novia hasta que no terminara todo el himno. Un poco entender este contexto, o no tan así. Efectivamente, y no es trivial absolutamente, ¿eh? Por el contrario, cuando nosotros cantamos el himno nacional, hay momentos en los que no recordamos por qué cantamos sobre la guerra o por qué cantamos sobre la lucha patria. Y entonces ese es otro de los elementos con el que trabajamos quienes hacemos edición crítica. Anotamos elementos que tienen que hablar sobre la historia, elementos que nos hablan acerca de identidad nacional en este caso, y las razones por las cuales consideramos que Francisco González Bocanegra escribió acerca de la guerra en un momento en el que había una trifulca entre liberales y conservadores para determinar qué significa ser Estado mexicano, por ejemplo. Entonces, esas notas, esa edición, es algo que también hace el editor crítico. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con Fernando Morales, investigador del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis, porque nos va a platicar, en algún momento, créame que sí, de qué va este congreso que se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre, Congreso de Crítica Textual, la literatura mexicana en sus fuentes. Me imagino que tendrá que ver con que van a ver a los autores, a los propios autores de esta literatura mexicana. Y como ya sabe que aquí en el Colegio de San Luis a los del Peli les gusta lo raro, pues entonces seguramente tendrán autores raros, pero también de los otros, de los que más conocidos. Así que van a ser varias mesas de trabajo. Estuve viendo ya un primer borrador que tienen del programa, créame, interesante. Así que bueno, pues platicamos de esto y más cuando regresemos del corte. Volvemos. El doctor Fernando Morales nos está haciendo favor de explicarnos un poco más para que usted y yo entendamos qué hacen los críticos literarios cuando se dedican a entender ciertos textos que fueron escritos en otro momento histórico, en otra coyuntura, y bueno, a esto se le denomina justamente crítica de textos. Ya nos explicó un poco el proceso. Ahora me gustaría preguntarte, Fer, ¿por qué se necesita este trabajo en la crítica literaria? Quizá una de las primeras respuestas, lo voy a pensar desde términos especializados, pero prometo solemnemente que voy a llegar hacia la difusión, ¿no? A la explicación. Quizá uno de los problemas con los que nos encontramos, los que hacemos crítica literaria, es que un texto pasa por muchas manos antes de que lo convirtamos en un libro. Yo, autor, como lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, yo, autor, decidí escribir un texto, lo tengo entonces ya en un manuscrito, y en el tránsito entre que se lo entrego a mi editor, ese editor se lo va a llevar a un tipógrafo, van a formar la placa, le estoy pensando por ejemplo en el mundo novohispano, ¿no? Van a formar una placa con tipos y van a ir acomodando las letritas y van formando palabras, las frases, etcétera. Y entonces una vez que está esto en tintas, pones un papel, marcas la plancha y entonces ya te quedan las hojas, ¿no? Pero pensando en que esas hojas, esos folios se hacen muy grandes, o sea, no es fácil pensar en que estamos imprimiendo de página por página, sino que se tienen que hacer folios muy grandes en donde se van a imprimir 16 páginas al mismo tiempo, por ejemplo, que una queda arriba, una queda abajo, una queda a la izquierda, una queda a la derecha, y a la hora de hacer el doblez y de ver cómo se hace y entonces se corta y ya nos quedan las páginas, probablemente al editor o al tipógrafo se le fue el avión y te puso una letra mal, o te cambió una palabra, o puso una página al revés, o decidió que la página que originalmente era la 20 fue la 19, o algo así ya sucedió. Y si a esto le agregas que después hay que encuadernarlo, y después uno le tiene que poner un prólogo, y después hay que mandarlo a la licencia, porque en los tiempos novohispanos uno no puede publicar cualquier cosa si no
lo acepta el rey o lo acepta el arzobispo o alguna persona, ese libro ya pasó por todo un proceso editorial que es extraordinariamente largo y en el cual se pudieron haber perdido folios, se pudo haber cambiado palabras, etcétera, como lo decía. Para que nosotros podamos recuperar un texto en la forma más pura en la que lo quería el autor y darlo a conocer, nos vemos en la necesidad también de verificar estas múltiples variantes. O verificar incluso entre volúmenes que hayan salido de una misma imprenta, pero que en la primera tirada salió con el error y en la segunda ya no salió. Y este trabajo entonces es una forma como de reconstrucción de historia literaria. Andan haciendo arqueología Exactamente. en los libros. Básicamente lo que hacemos es arqueología de los libros. Esta arqueología de los libros no ha dejado de tener vigencia, aun cuando ahora ya no nos enfrentamos a una imprenta de tipos móviles, sino que ahora ya lo hacemos todo por offset. De todas maneras, en el tránsito entre que el formador, el corrector de estilo y el editor decidieron hacer algunos cambios, se los mandas al autor, el autor decide que siempre no, que esta palabra no me gustaba, que cambiamos y volvemos a hacer todo este proceso, ya tenemos versiones diferentes. Esas versiones diferentes nosotros las trabajamos porque, no sé, pienso por ejemplo en José Emilio Pacheco, ya traído aquí a nuestro siglo XX. José Emilio Pacheco cuando editó por primera vez su colección de cuentos del Principio del Placer, lo editó en Joaquín Mortis, si mal no recuerdo, si no, ya me pegarán mis colegas del siglo XX, y 10 años después le hizo cambios, y 15 años después le hizo otros cambios, entonces tenemos 3 ediciones diferentes. Sobre esas 3 ediciones diferentes nosotros eventualmente podemos justamente cotejar esas variantes. Y esas variantes que pareciera ser que es así como que decidió cambiar una palabra por otra, y pareciera ser que es un trabajo como muy, muy mecánico en ese sentido. Cuando nosotros hacemos la edición podemos también explicar por qué razones consideramos que se hicieron esos cambios, esas palabras, por qué se modificaron. Y eso nos sirve eventualmente para explicar diferentes formas de interpretación del mundo. Claro. Esa interpretación de mundo es finalmente lo que a nosotros como críticos literarios nos interesa que conozca el público en general. Cómo se sentía, cómo veía en ese momento ciertas cosas que le rodeaban. A lo mejor, digo, no es el caso de José Emilio Pacheco, bueno, pero voy a dar un ejemplo a lo mejor. Vale. En el momento en que escribió cierta obra, en tal fecha, su primera edición, su primera versión, todavía no conocía a Cristina. Y entonces ya después la conoció y ya su visión del mundo cambió y 7 ediciones después hizo otras cosas. Y a lo mejor en un poema ya se nota esa forma de entender el amor que no entendía cuando todavía no conocía a Cristina, por ejemplo. Cristina Pacheco, esposa de José. Exactamente. Entonces, eso de algún modo ayuda a entender, como siempre lo hemos dicho, ¿no? La importancia de que una cierta obra literaria retrata no solo la imaginación o la creatividad del autor, sino que retrata toda una época, cómo se llevaban, cómo se relacionaban, qué era importante en ese momento, y eso los críticos literarios nos ayudan a entender todas estas épocas, episodios, pasajes, pues de la vida humana finalmente, porque se van lo mismo al siglo XII que al siglo XX, ¿no? O al siglo XXI. Cuando nosotros pensamos en Clemencia, por ejemplo, el primer capítulo es Guadalajara vista de lejos, el segundo capítulo es Guadalajara vista de cerca. Pero ubícanos en el año de Altamirano. Exactamente, nosotros estamos pensando que esta novela aparece en 1860 y tantos. La Guadalajara que nosotros conocemos actualmente es completamente diferente, está modernizada, es una gran ciudad. La tercera ciudad más importante de México. Exactamente. Cuando nosotros nos acercamos al texto de Altamirano, estamos viendo una Guadalajara del siglo XIX. Y mi trabajo como editor crítico es ayudarlos a entender que ciertos edificios que están presentes en esa descripción todavía están aquí en nuestra actualidad, pero por el contrario hay otros edificios que ya desaparecieron porque se derrumbaron, porque pasó la expropiación de bienes eclesiásticos, porque cambiaron de nombre,
O de porque en vez dueño. de templos ya son bibliotecas, porque ahora ya son otros dueños, y entonces mi trabajo es reconstruir justamente para que quien tenga esos dos capítulos en la mano, eventualmente pueda decir, mira, tengo una guía de viajero en la mano, y puedo decir, oh, ese templo ahora se llama de esta manera. ¿De qué manera este trabajo puede servir para acercar al público a la literatura? La idea justamente es esa, que nosotros podamos dar un contexto a través de las notas, que podamos dar una interpretación de los textos a través de los estudios introductorios, a través del análisis que hacemos, para que no se vuelvan textos lejanos, para que no sean como, pues esto que decíamos desde el principio, ¿no? Para que no nos dé flojera leer algo que ya no pertenece a nuestro tiempo, que ya no pertenece a nuestra realidad. Cuando me voy otra vez para atrás, ¿no? Cuando yo pienso en textos novohispanos, que es una cosa divertidísima de trabajar también de repente, a lo mejor nosotros como ciudadanos del siglo XXI de repente todavía tenemos cierto apego al catolicismo, tenemos alguna idea de lo que significa ser un santo, tenemos alguna idea de los milagros, por ejemplo, pero si leemos los textos del siglo XVII, del siglo XVIII, que nos hablan acerca de las vidas de venerables, las vidas de los santos novohispanos, nos damos cuenta de que ellos tenían una visión diferente, que no es muy alejada de lo que todavía pensamos, pero que para ellos, por ejemplo, ser mártir o ser santo incluía el castigo corporal. Flagelarse, El autoflagelarse, flagelarse, el abrirse la piel, los ayunos, ahora le llamamos ayuno intermitente, ¿eh? Pero ya es por Pero otra ya es por razón, otras razones, mucho más exactamente. mundana. Exacto. En el momento en el que nosotros pensamos como público general, ¿no? Que en ayuno lo decimos así, claro, están haciendo ayuno intermitente, no es para adelgazar. Ellos lo están haciendo finalmente como una forma de castigo corporal. Pero eso, yo que lo conozco, lo puedo poner en una nota y entonces le ayudo a quien está leyendo este texto para entender cuáles son las razones o cuáles son los elementos que hacen que quien está escribiendo lo diga y lo podamos entender en el contexto al que pertenece. Claro, porque a veces vamos a entender a lo mejor estas relaciones románticas, cómo se trataba a la mujer, cómo se trataba al hombre, estos episodios así de tanta caballerosidad en el siglo XIX, pero también entender que todos ahí se vestían, los hombres con saco y corbata, y bueno, era una cosa, a mí me hubiera gustado vivir en esa época, pero bueno, ser de cierta... Bueno, no, mejor no. No sé, ¿verdad? No sé, tienes razón. Bueno, vamos a una pausa y regresamos y les cuento una anécdota de cuando yo trabajaba en un periódico hace muchos años. Uno de mis jefes en ese entonces, hoy amigo, se encontró una primera edición de un libro, La hojarasca de García Márquez. Y luego les cuento, regresando del corte, toda la fiesta que hizo cuando se encontró este ejemplar en una librería de viejo. Ya volvemos. ¿Sigues buscando dónde cursar tu maestría? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria de la Maestría en Historia. Este posgrado tiene como objetivo formar investigadores de alto nivel académico, capaces de desarrollar investigaciones originales que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento en el campo de la historia. Tienes hasta el 4 de mayo del 2023 para enviar la documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios del posgrado en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Recuerda que todos los posgrados del Colegio de San Luis cuentan con acreditaciones del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, es decir, puedes estudiar con beca CONACYT. No te quedes fuera. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, prometí contarles el resto de la historia, espero no extenderme mucho y no voy a dar nombres porque pues a lo mejor nos está viendo el susodicho. Pero bueno, en ese entonces, hace muchos años, principios de los 90 más o menos, les contaba que mi entonces jefe ahí en el periódico llegó vuelto loco y corría por la redacción con su libro, todo amarillento, todo viejito, para mí solo era eso en ese entonces, y estaba feliz porque había encontrado en esta librería de viejo, ahí en el pasaje Zaragoza,
esta primera edición de uno de los primeros libros, o si no es que el primero, de García Márquez, La hojarasca, y entonces estaba feliz y eufórico por esta compra. Yo decía, bueno, a lo mejor salieron muy barato, no sé, bueno, casi me excomulga cuando hice algún comentario bastante trivial, y después ya poco a poco fui entendiendo pues la riqueza que eso significaba, porque seguramente para él esa primera edición de esos primeritas letras que escribió García Márquez le permitirían entender quizá cómo escribía, cómo veía el mundo. No sé, ayúdanos a entender por qué se volvió loco mi jefe en ese momento con esta primera edición que encontró. Yo pensé que porque se la habían dado muy barata, pero seguramente había algo más. Probablemente sí tenía que ver con el que estaba muy barata, porque uno piensa ahora, ¿no? Ya después de tantos años es que es un premio Nobel, seguramente ese Ya libro era Nobel en esos años. ya era Nobel en esos años, entonces seguramente ahora que además ya murió, ese libro ya tiene un valor mucho más, un valor económico mucho más alto de lo que pudo haber encontrado. Pero pensándolo desde nuestra disciplina, nosotros podríamos ver justamente cómo en esa primera edición hay un García Márquez joven, probablemente es mucho más periodista, probablemente mucho más contundente, más concreto en la manera en la que escribe, y al hacer un análisis de estilo, llegamos hacia las últimas novelas y nos damos cuenta también cómo ha ido cambiando la forma en la que escribe. A lo mejor se vuelve más poético, a lo mejor se vuelve mucho menos concreto. A lo mejor desde la hojarasca podríamos encontrar algunos atisbos o principios de lo que es el realismo mágico, que vamos a ver ya bien estructurado en 100 años de soledad. Así como pasa esto, quizá otra de las formas, otro de los trabajos que nosotros hacemos como editores críticos es andar pescando justamente lo que está publicado en los periódicos o lo que está ahora sí que regado, ¿no? por diferentes publicaciones. Pienso, por ejemplo, en uno de los, al rato platicaremos de Belém Clark, ¿no? Y de lo que nos viene a platicar, pero pienso, por ejemplo, en ella, que es una estudiosa de Manuel Gutiérrez Nájera o de José Tomás de Cuéllar. Cuando nosotros pensamos en la historia de la literatura que nos han mencionado, a Gutiérrez Nájera lo ubicamos como el Duque Job, que escribió este poema de la duquesa Job, que es así como medio meloso, que pareciera ser como rimbombante y cosas así. Y cuando pensamos en Cuéllar, particularmente aquí en San Luis Potosí, pensamos en la Ilustración Potosina y sus 3 novelitas que aparecieron por ahí perdidas en este periódico. Pero resulta que estos dos personajes, además de ser novelistas, son poetas, además de ser poetas, son cronistas, además de ser cronistas, son periodistas, y entonces escriben en diferentes diarios, en diferentes latitudes. En el día a día. En el día a día, y los vemos aparecer constantemente, incluso hasta en 3 o 4 periódicos el mismo día. Gutiérrez Nájera es un maestrazo, por ejemplo, en ese sentido. Cuando nosotros nos pensamos que Gutiérrez Nájera, que firmó como Rip Rip, que firmó como el Duque Job, que firmó como Julius, que firmó de diferentes maneras, estaba escribiendo en 5 o 6 periódicos en el mismo día. ¿En el mismo día? En el mismo día. Es que siempre ha sido muy mal pagado el periodismo. Exactamente, es un oficio sacrificado. Pero justamente es uno de los pocos que verdaderamente vive de su pluma, porque escribe para todos. Tenemos diferentes estilos. Y probablemente sucede que una misma columna que salió en 1890, dentro de 2 años le sirve para lo mismo. Entonces, si en 1890 tuvimos la visita de una gran actriz, hermosa Sarah Bernhardt, que dijo que vino a presentarnos la obra de teatro tal, y habla acerca de la belleza de sus ojos negros, estoy inventando a lo mejor, Dentro de 2 años llega Anna Judick, que es otra gran actriz, y la bellísima Anna Judick que nos vino a presentar, y uno se da cuenta de que son hasta las mismas palabras. Se están autofusilando, que no está mal cuando piensas que está escribiendo 4 o 5 al mismo tiempo, ¿no? 4 o 5 columnas en el mismo día. Pues evidentemente ahí, por ejemplo, esa es una de las cosas que hacen los editores críticos, se dan cuenta de, este es un modelo de escritura. O esta es una columna a la que nada más le está cambiando los nombres y en vez de los ojos negros mencionó los ojos verdes, pero es básicamente la misma. Eso nos da la posibilidad también de entender prácticas de producción literaria, en este caso prácticas de producción periodística. Y esos elementos que nos hacen entender que el Duque Job no era este poeta rimbombante que nada más nos está hablando de la colonia tal,
sino que a final de cuentas es un hombre que tiene que estar movido, que tiene que producir porque está publicando aquí y en Guadalajara y al mismo tiempo, etcétera. Nos habla entonces también de una cultura literaria que tenemos, pero que está perdida en los periódicos. En la prensa. En la prensa, exactamente. Y es que seguramente era mucho más fácil, rápido, hasta económico, publicar en prensa que esperar a que alguien te publicara un libro. Exactamente, supongo. sí, por supuesto. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Manuel Paino y su Fistol del Diablo, 1850, si mal no recuerdo, esa novela apareció por entregas en un periódico. Y hasta 40 años después ya apareció en forma de libro. Y por supuesto, en la forma del libro hay cosas que ya cambió nuestro autor, porque se dio cuenta de que en las entregas semanales, de repente uno de los personajes que había matado aparece más adelante, y entonces ese cambio se corrige, se mueve y hace cosas diferentes, ¿no? Esa historia de la literatura es a lo que nos dedicamos los críticos literarios. Y que han rescatado ustedes a muchos autores que estaban por ahí perdidos en la prensa diaria, en estos, a lo mejor, colaboraciones esporádicas, y que realmente han resultado unas joyas, ¿no? ¿Cómo han encontrado? ¿A quiénes han recuperado? Esa es una cosa bien divertida también, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en estos proyectos, ¿no? En un Cuéllar, en un Paino, en un Gutiérrez Nájera, de lo que, o sea, quienes se dedican a ellos los recuperan, pero siempre dejan a un lado que en la siguiente página están otros personajes, hay otros escritores que no necesariamente han estado presentes en nuestra historia literaria, pero que de todas maneras resultan muy novedosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Particularmente hemos encontrado, yo me dedico a trabajar con un autor, esto ya lo habíamos platicado en algún otro programa, pero recuérdaselo a la pero ahí gente. venimos de regreso, porque además esa edición con un poco de suerte ya estará lista para el próximo año. Ahora yo estoy trabajando en el rescate de textos de Manuel de la Sierra, que es un autor del que voy a platicar justamente en este congreso, que me parece raro. Voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Porque sus novelas hablan acerca de cosas, objetos, que no pertenecen a la realidad mexicana de su tiempo. Me refiero, por ejemplo, a vitrales. Ahora nosotros estamos acostumbrados a ver que las puertas de las casas tienen un óvalo y están los vitrales de cristal, ¿no? Pareciera ser un dato muy tonto, si tú quieres. La novela con la que trabajo, que es 1883, nos habla de que existen estos vitrales en espacios de la casa, pero resulta que los vitrales son no un invento como tal, pero sí se empiezan a introducir en México, particularmente en la Ciudad de México, hacia finales del 19, hacia 1900 incluso. Entonces estos giros, esta tontería, que pareciera ser una cosita de nada, me obliga a pensar que este hombre no está escribiendo a partir de una realidad mexicana, por decirlo de alguna manera, sino que está recuperando historias o está recuperando recuerdos que tuvo de otro momento en el que vivió en Nueva York. En donde sí los vitrales eran mucho más comunes, seguramente. Eran mucho más comunes, efectivamente. Y estas pequeñas tonterías que pareciera que tendrían que pasar como desapercibidas, nos hablan entonces de le llamamos intertextualidad, de relaciones de textos entre diferentes latitudes, ¿no? De algo que seguramente leyó o vivió cuando estuvo en Nueva York, y que cuando lo trajo aquí todavía no era lo común, pero decidió que era una forma de hablar acerca de la modernidad en México. En el México de ese exactamente siglo, ¿no? Quizá. Así como lo hemos hecho como yo lo estoy haciendo con él, sé que hay muchos de nuestros colegas que van a trabajar con nombres que no aparecen en nuestra historia de la literatura. Severo Amador, Jorge Ferretis, que es poeta aquí potosino, pero del cual no conocemos mucho a nivel nacional. Se está trabajando, va a aparecer alguna edición, ¿eh? La misma Concha Urquiza, que también es poetisa potosina, que la conocemos de forma local, pero esas ediciones no han salido, o no las se están rescatando porque están justamente en los periódicos, pero ahora nuestro trabajo consiste en hacer volúmenes y que esos volúmenes se puedan distribuir de forma nacional. Gracias, Fer. Vamos a una pausa y ahora sí prometo preguntarle del congreso que viene, del 12 al 14 de octubre, porque además está bastante presumible. Tiene unas mesas muy interesantes y además invitados de muchos lados, de muchas instituciones académicas de gran prestigio. Viene el Colegio de México, la UNAM, la UDG,
En fin, no meto la pata con más acá, que meta la pata él. Vamos a la pausa y regresamos, y los dejo por lo pronto con este book trailer, que ya saben, es una recomendación del fondo editorial de El Colegio de San Luis. Continuamos. Bueno, estamos platicando con el doctor Fernando Morales, investigador del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis, y nos va a platicar, ahora sí, de lo que viene en octubre. Del 12 al 14 de octubre, el Colegio de San Luis será sede de este primer Congreso de Crítica Textual, la literatura mexicana en sus fuentes. Platícanos un poco, pues, quiénes son los invitados a este primer congreso. Hemos contado con la fortuna, verdaderamente es eso, ¿no? Una fortuna de que nos han aceptado miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, un miembro del Colegio Nacional. Tenemos grandes profesoras que forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una de ellas, Lourdes Franco, por ejemplo, es premio Sor Juana Inés de la Cruz. Es uno de los grandes premios a la investigación hecha por mujeres. Lourdes Franco, por ejemplo, nos va a venir a hablar acerca de su experiencia en la edición crítica de poesía. Ella trabaja mucho con contemporáneos, el grupo de escritores de los años 20, ¿no? En el caso de Belém Clark, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México también, ella nos va a hablar acerca de su amplia experiencia justamente sobre el trabajo con el proyecto José Tomás de Cuéllar, la manera en la que han rescatado a lo largo de 20 años, de 30 años, si mal no hago mis cuentas, ¿no?, toda su obra literaria, toda su obra periodística, sus crónicas, sus ensayos, ¿no? Tenemos la presencia de dos académicos de la lengua, que les decía, Alejandro Higashi, que nos va a hablar acerca también de problemas de la edición de poesía en el siglo XIX y XX, y por el otro lado Vicente Quirarte, que además también es miembro del Colegio Nacional, nos va a hablar acerca del proyecto de edición que tiene sobre las memorias de Guillermo Prieto. Finalmente, entre nuestros conferencistas magistrales viene del Colegio de México el doctor Rafael Olea Franco. Él es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, y nos va a hablar acerca de los problemas de edición sobre Mariano Azuela y la obra de este escritor de la Revolución Mexicana, ¿no? Además de estos 5 grandes ponentes, que de veras es una honra, son maravillosos que hayan aceptado venir a trabajar con nosotros, viene gente de la Universidad de Guanajuato. Está Flor Aguilera, que nos va a hablar acerca de una colección de lecturas valencianas, se llama. Una colección de lecturas que trabaja, ¿no?, justamente la edición crítica, pero está enfocada para alumnos de preparatoria y alumnos de licenciatura. Esta colección, además, por ejemplo, la pueden encontrar ustedes en acceso libre en la página de la Universidad de Guanajuato. Échenle un ojo, la verdad es que es valiosísima, ¿no? Viene gente también del Seminario de Edición Crítica de Textos, Raquel Mosqueda, Ana Laura Zavala, Iliana Rodríguez, que alguna vez formó parte del Colegio de San Luis, que nos van a hablar acerca de su trabajo, ¿no?, con autores raros. En el caso de Ana Laura Zavala y Hilarión Frías y Soto. Raquel Mosqueda nos va a hablar de Luis G. Urbina. Iliana Rodríguez nos va a hablar acerca de cuestiones que son muy técnicas acerca de el proceso de la edición y la manera en la que ella lo ha llevado a cabo con escritores porfiristas. Diana Geraldo nos va a hablar acerca de Vicente Riva Palacio, que es uno de nuestros grandes próceres de la historia literaria. De sus consentidos. De sus consentidos, exacto, pero en una serie de cuentos que no necesariamente es la que nosotros conocemos
o la que aparece, ¿no?, constantemente en la historia de la literatura. Nos va a hablar acerca de los cuentos del general. De nuestro lado va a trabajar con nosotros Antonio Cajero, va a hablar el doctor Juan Verdeja. Ellos dos están trabajando en conjunto una edición crítica de Nelly Campobello, de Cartucho. Israel Ramírez nos va a hablar acerca de la historia de la edición crítica en México, ¿no?, a lo largo de los últimos 40, 50 años en los que verdaderamente ya nos hemos sentado a dialogar acerca de cómo se hace este proceso, ¿no? Y tenemos además unas mesas en las cuales va a hablar Luz América Viveros del Colegio de México, que nos va a hablar, por ejemplo, ¿no?, de cómo este trabajo de la edición crítica le ha servido a ella para explorar lo fantástico en algunos autores de entre siglos, ¿no?, entre siglo XIX y XX. Yo vengo a platicar acerca de Manuel de la Sierra, y tenemos una mesa más que es preciosa, que la verdad es que no se ajusta como tal a las líneas de investigación que tenemos aquí, pero que nos va a servir también para abrir justamente una línea de investigación que es la literatura novohispana. Jessica Locke, Estela Castillo de la Universidad Veracruzana y Jorge Gutiérrez Reina de la Universidad del Claustro de Sor Juana nos van a hablar acerca de la manera en la que ellos han trabajado estas herramientas con textos que pertenecen a ese mundo novohispano, ¿no?, al siglo XVI, XVII y XVIII. Y en ese sentido también nos van a presentar los volúmenes que ellos, que Jessica y Jorge coordinaron para las historias de la literatura mexicana, que se hizo, es un gran proyecto de la UNAM, y ellos coordinaron justamente, ¿no?, los volúmenes que se refieren a la literatura novohispana. Entonces contaremos también con la presentación de ese libro. ¡Qué memoria! ¡Qué bárbaro! No consultó nada. Perdón si se me fue alguien, seguramente se me fue alguien, pero creo que están casi todos ahí. Digo, nos has presumido es que va a estar riquísimo. Creo que es una recuperación de la historia, de la literatura importante, pero también traída a todo este trabajo de la crítica de los textos, la reconstrucción. Yo sí la sigo diciendo arqueología, literalmente, porque hace una recuperación importantísima. Recuérdanos un poco, y esto ya para cerrar, ¿qué consideras tú que, bueno, todavía no para cerrar, todavía nos queda un buen rato, perdón. ¿Por qué la literatura se dice que es como necesaria para el alma, para la mente, para los jóvenes, para los niños? ¿Por qué es importante la literatura, los estudios literarios? Que son dos cosas distintas. Primero la literatura. En esta arqueología que dices que nosotros hacemos, vale mucho la pena pensar cómo esta literatura que llevamos escribiendo desde hace 5000 años, no en español pues, pero que llevamos escribiendo desde que hay registro, que hay libros desde que el Majábharata es el Majábharata y desde que la Ilíada es la Ilíada, algo que se sigue presentando en estos textos, ¿no?, desde el inicio de estos tiempos hasta nosotros, es la manera en la que cada uno ha comprendido el mundo, la manera en la que cada uno ha podido expresar sus sentimientos y sus emociones, la manera en la que cada uno de nosotros nos hemos maravillado ante el mundo que nos rodea. Y verdaderamente es impresionante en el momento en el que hacemos este trabajo arqueológico darnos cuenta de que no somos muy diferentes desde la antigüedad hasta nuestros días, porque seguimos compartiendo miedos. Todos le hemos tenido miedo a la muerte en algún momento y hemos trabajado con ese miedo a la muerte de diferentes formas, ya sea a través de la construcción de leyendas, de mitos, de las tradiciones orales, de los aparecidos, pero que cuando llegan a nuestros textos lo vemos en la manera en la que los santos, por ejemplo, se pueden comunicar con las almas del purgatorio y ver de qué forma pedir una misa o solicitar la intercesión para que puedan elevarse al cielo. Pero Gabriel García Márquez también está elevando al cielo a Remedios la Bella. Y entonces ese miedo, por ejemplo, a la muerte o a la transición hacia el otro lado, que quién sabe qué es lo que haya del otro lado, está presente en la literatura. Así como está ese miedo a la muerte, también hemos visto y veremos constantemente ese miedo que tenemos a declarar el amor, o el miedo que tenemos a abandonar nuestra patria, el exilio, o la expectativa que tenemos ante un viaje, o la expectativa que tenemos ante una declaración, o el problema familiar que incluye partir el terreno y ver aquí la herencia del abuelo.
Y esos temas que son completa y absolutamente cotidianos están presentes en la literatura. El hecho de que podamos asomarnos hacia el pasado lejano, remoto, hacia otra latitud y leer cómo lo entienden en China o en la India, el hecho de que podamos acercarnos a estos registros que pueden ser o muy antiguos o muy modernos y darnos cuenta de que estamos ahí reflejados, es lo que verdaderamente hace rica la forma en la que podemos entender la literatura. Y parte del trabajo que hacemos como críticos literarios justamente es eso, darnos pequeñas notas, pequeñas claves de lectura para entonces poder decir, así como lo sientes tú en esta edad, lo sentía cualquiera de nuestros autores hace 1 o 2 o 5 o 10 siglos a la distancia. Wow, bueno, pues como pueden ver es muy rico lo que viene en autores, en periodos históricos, como bien decías, de hace un siglo o de hace más, y creo que toda esta investigación, todo este trabajo del grupo de investigadores que han logrado aceptar esta invitación, y bueno, que se suma por supuesto al valiosísimo trabajo que se hace desde el programa de estudios literarios, es una oportunidad. Yo creo que es un evento de talla internacional, ¿no? Seguramente no será el primero, esperemos. Esperemos que no, esperemos que dentro de 2 años tengamos la posibilidad de hacer esta convocatoria también para todo Iberoamérica, por ejemplo. Ya lo está extendiendo, muy bien, me parece perfecto. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que tú gustes agregar? Pues recordarles que del 12 al 14 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en esos 3 días estaremos aquí presentes. Todos estos investigadores estamos para recibirlos, para escucharnos, para dialogar, a los estudiantes que estudian letras, a la gente que estudia arqueología, tanto en la Universidad Autónoma, los estudiantes del Colegio de San Luis, los de algunas otras instituciones, a quien le parezca interesante. Aquí nos veremos en el Colegio de San Luis. Muy bien, dentro de algunas semanas. Pues muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también, gracias por seguirnos. Los dejamos con la Agenda Colsan y los esperamos el próximo programa. Ya saben, se estrena los martes aquí en 9TV. Ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya comenzó el 5º Congreso Internacional, Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. Del 18 de agosto al 5 de diciembre. Consulta nuestras redes sociales para las transmisiones en vivo y otras actividades. Se realizará la conferencia Calentamiento Global, Desastres y Seguridad Humana. Dentro del Seminario Permanente 2022, La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México. El 30 de agosto a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan y Blue Jeans. El programa de historia del Colegio de San Luis llevará a cabo el coloquio conmemorativo Contribuciones al desarrollo académico desde la formación en historia. El 1 y 2 de septiembre a las 10 horas en el aula magna del Colsan y Facebook Live. Te invitamos al seminario Impresos Populares de Vanegas Arroyo. El 2 de septiembre en la sala de videoconferencias 1 del Colegio de San Luis y Facebook Live. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.